Bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta reunión. Para comenzar, lo hacemos abriendo nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracias que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Bien, aquí tenemos un suceso maravilloso, milagroso, extraordinario para toda la historia de la humanidad, que es el cumplimiento de una profecía, de la profecía de la venida del Mesías prometido, porque Dios había prometido enviar a un siervo, a su ungido, a un Mesías, por cuanto todos nosotros, la humanidad, estábamos descarriadas, estábamos sin Dios, sin Cristo, sin salvación, sin perdón de pecados, ofendiendo a Dios con nuestros pecados. Y especialmente en su pueblo, a su pueblo, Dios le entrega una profecía, y la profecía por medio del profeta Isaías se anuncia al siervo, al ungido, al Cristo, porque Cristo es el nombre griego que significa ungido, y Mesías es el nombre derivado del hebreo que también significa ungido. Entonces el Cristo es el ungido de Dios que ha sido prometido, y ahora estamos acá en este maravilloso momento en donde el siervo, el ungido, se presenta en Nazaret el día de reposo, en la sinagoga, y él, como era su costumbre, el Señor Jesucristo enseñaba, acudía a la sinagoga, y allí se le dio a leer el libro, y el libro de Isaías. Habiendo abierto el libro, halló esta parte justamente donde hablaba de el siervo en la profecía de Isaías 61. Y comenzaba diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahí está el ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, está hablando de la misión, de la obra que había de cumplir este ungido de Dios. Y el Señor Jesucristo en eso andaba, haciendo esas obras, las obras del Mesías, las obras que se le había encomendado. Y entonces él leyó esta profecía, se sentó, y todos estaban
estaban todos con sus ojos fijos sobre él y maravillados, porque claro, cuando habla el Señor Jesucristo no deja eh, sin maravillar a nadie, porque de sus labios sale esa ternura, ese amor, esa gracia, esa verdad. Entonces, él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y además de quedar maravillado por su gracia, claro, ellos, los judíos, la nación de Israel, los habitantes, sí esperaban a un Mesías, pero ellos no estaban atentos a la palabra de Dios, a todo en cuanto se decía cómo era el Mesías, qué obras había de hacer, cuál sería su misión, sino que era un Mesías que ellos lo habían fabricado a su manera, de acuerdo a su visión, a su opinión, a su, a su condición también en que estaban viviendo. La nación de Israel estaba siendo gobernada, oprimida por un invasor, porque era el Imperio Romano. Entonces, ellos lo que el perfil que tenían del Mesías, que tenía que ser un perfil militar, guerrero, que lo iba a llevar a mucha victoria, a arrasar con los invasores. Pero acá tenemos al Señor Jesucristo hablando a los pobres, a los débiles, a los enfermos. Entonces, el Señor, ellos eran incrédulos y entonces dudaron y en lo que podía ser una gran bendición, entonces no lo fue así. Entonces el Señor Jesucristo se da cuenta, y en los versículos que sigue más adelante, Él les recuerda que también ellos también le desafían a que, así como hacía milagro en Capernaum el Señor Jesucristo, que lo hiciera también ahí en Nazaret. Pero el Señor se da cuenta de esa incredulidad, de ese desafío, de esa duda, y los lleva a la historia a decirles que recuerden como Elías había mucha, en tiempos de hambre y de viuda, nos fue enviado a la nación de Israel a una viuda, sino que a una gentil. También le recuerda a Eliseo, también profeta, que también en la nación de Israel había muchos leprosos, sin embargo lo envió a sanar a un gentil. Entonces el Señor Jesucristo los pone los hace remecer con la verdad de lo que realmente es el Mesías, y no lo que ellos esperaban, sino que lo que Dios dice del Mesías. Entonces, para los judíos, ellos ya se habían puesto nacionalistas, y una nación que menoscababa, despreciaba a los gentiles, a la mujer, a los leprosos, y el Señor Jesucristo ahí lo está reivindicando. Entonces, esa que debería haber transformado en una gran bendición para el pueblo de Israel, empezó aquí a ponerse en una tremenda conflicto, controversia, porque ahora donde iría el Señor Jesucristo iba a encontrar ese rechazo, esa oposición, esa duda, esa incredulidad de respecto a si era o no el Mesías, porque para el judío no cumplía con las especificaciones que ellos habían formado de un Mesías. Y en la profecía del Mesías, es Dios mismo que lo presenta ahí en Isaías capítulo 42, dice, lo presenta, mi siervo, el siervo es el Mesías, le dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no solo a Israel, dice, a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará a oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Es decir, él era un Mesías, su ungido, su siervo, habría de venir a traer justicia a las naciones, pero lo iba a hacer
en forma humilde, en forma para salvarlo, para buscar y salvarles, no en forma humilde, en forma de paz, no en forma militar, no en forma de guerrero. Entonces, la misión del Mesías era traer a la nación de vuelta a Jehová, de vuelta, porque estaban todos, como no solamente la nación de Israel, todos nosotros, la humanidad, descarriados. Entonces es traerlo de vuelta. Eso es lo que, por eso Dios envía al Mesías, al Cristo. Y así también el Señor Jesucristo, eso es lo que vino a hacer, en eso estaba. Y también incluso Juan el Bautista, que él lo había señalado como el Cristo, como el Mesías. El mismo Juan el Bautista en un momento estuvo fue encarcelado, y ahí estaba a lo mejor con todo el rigor de estar encarcelado, la maldad, la dureza ahí de Herodes. Entonces él le envía a dos de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesucristo. La pregunta es que le tenía que hacer: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces el Señor Jesucristo le dice: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. O sea, el Señor Jesucristo no le da un sermón, un tremenda, no le saca las profecías, ni las escrituras, ni nada. Le dice: ir a hacer saber a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. Eso, ¿qué cosa? Las obras, los hechos, las acciones del Mesías. Vean, y qué cosas son. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres predicados el Evangelio. Eso es lo que ustedes están viendo. Entonces, ser el Mesías implicaba hacer las obras del Mesías, y eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús, haciendo las obras del Mesías a la vista para todos, en beneficio de todo el pueblo. Y incluso en algún momento ahí los judíos le cercaron al Señor para preguntarle: si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Así andaban ellos, y el Señor Jesucristo les decía: pero usted tan obstinado, obtuso, cerrado, que se pierden todo lo maravilloso, porque andan viendo si el Señor Jesucristo les decía si era el Cristo, si encajaban de acuerdo a las especificaciones que ellos tenían del Mesías. El Señor les contesta: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Las obras eran en el nombre de su Padre, las obras que el Padre le había enviado. Entonces, el Señor Jesucristo va haciendo las obras, va haciendo toda la predicación del Evangelio, teniendo compasión, mostrando bondad, mostrando amor, mostrando misericordia, y a la vez va encontrando oposición, rechazo, duda. Entonces, ese era el ambiente en que la dificultad en que se oponían, que se tenía que mover, desplazar al Señor Jesucristo. Allí, una vez que estuvo en la palabra que hemos leído, cuando estuvo en Nazaret, lo llevaron a una cima del cerro para despeñarle. Entonces, así reaccionaron ante tanta bondad y amor. Así es cuando está la maldad, el pecado, el pecado en el corazón del hombre. Entonces, el Señor Jesucristo, por eso les dice: y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando lo escucharon esto: y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, en Juan 12:32, porque estaba hablando anunciando su muerte. Le respondieron:
Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. O sea, se escuchaban a ellos mismos, no escuchaban al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo haciendo las obras del Mesías, las obras que le había mandado su Padre, y anunciando la obra que iba de hacer el Mesías, la misión del Mesías, que era ir a la cruz, era morir en la cruz. Esa era la obra del Cristo, del Mesías, del ungido. Pero no se escuchaban a mismo, no escuchaban al Señor Jesucristo. Entonces seguían con eso. Entonces el Señor dice que después de esa palabra ahí, que les dijo que le anunció su muerte, el Señor se ocultó de ellos, dice, porque había hecho tantas señales delante de ellos, pero no creían en Él, no creían en Él. Y cuando más todavía, cuando Él le dijo que sería levantado, porque ellos entendieron que hablaba de su muerte, pero levantado, un Mesías levantado, o sea, muerte, crucificado. Pero la crucificación es para un maldito. Entonces no, ahí sí que no encajaba, porque veían al Señor Jesucristo, veían su humanidad, sabían de dónde venía, ¿cierto? El Señor Jesucristo de Nazaret, ¿cierto? Sabían que el Señor Jesucristo vestía así en forma humilde, andaba predicando, no tenía armas, no era un guerrero, no tenía violencia, y además anunciaba que iba a morir, y morir en una cruz como un maldito. Entonces algunos creían, pero poco tiempo confundidos, no abandonaban la creencia, y otros abiertamente, las autoridades, los religiosos abiertamente le rechazaban. Pero el pueblo ahí andaba confuso, y además la autoridad religiosa amenazaban que si el que seguía a Cristo iba a ser expulsado de la sinagoga. Entonces también tenían temor, tenían miedo. Y Jesús es llevado buscándole al Señor Jesús, apresarlo, condenarlo, hasta que es apresado y es llevado ahí al Sanedrín, a las autoridades religiosas. Pero el Señor Jesucristo voluntariamente va, se deja apresar. ¿Por qué? Porque era su hora. El Señor Jesucristo se entregó a su hora. No porque esto también estaba profetizado, estaba anunciado. El Señor Jesucristo también había anunciado su muerte, había anunciado la forma que sería entregado a los principales y a los sacerdotes, a los escribas, y sería condenado a muerte y sería entregado a los gentiles. El Señor se lo había dicho todo, pero el Señor ahí también ha dicho: Padre, ha llegado la hora. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Señor Jesucristo se había de entregar, pero por su parte la maldad de las autoridades religiosas y los judíos lo apresaron y le preguntaron abiertamente ahí: si tú eres eres el Cristo, eres tú el Cristo, dínoslo. Y ahí lo conminaban a que confesara. Y el Señor Jesucristo sabía que la hipocresía y todo, que ellos no andaban en busca de la verdad. Si os lo dijere, no creeréis. Y si también os preguntaréis, no me responderéis ni me soltaréis. Entonces, ¿para qué? Pero estaba de más todo esa hipocresía, ese engaño de interrogatorio, porque el Señor Jesucristo también ha dicho: le había decía al Señor, a su Padre, Señor, he acabado la obra que me diste que hiciese en la tierra. He acabado la obra. Entonces había llegado la hora de glorificar a su Padre, a Dios, de ir a la cruz. Y ahí el Señor Jesucristo es entregado a las autoridades romanas y es crucificado. Es crucificado. Y ahí en la crucifixión es un tiempo de tortura, de tormento, de sufrimiento, de dolores, de burlas,
de burla cuando está crucificado. Le decían, los gobernantes le decían, a otros salvó, a sí mismo, y sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Así se burlaban. Si este es el Cristo, que se salve a sí mismo, si es el escogido de Dios. Incluso hasta uno de los malhechores que estaba colgado al lado de él le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces, pero el Señor Jesucristo estaba allí para cumplir la obra que el Padre dio, la obra de redención, la obra de salvación, la obra de surgido, la obra del Cristo, de Jesucristo. Por eso que él está allí soportando, incluso la misma profecía lo decía, la profecía decía, despreciado y desechado de entre los hombres, decía la profecía, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que de él escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, como está ahí en la cruz, y nosotros le tuvimos por desatado, por herido de Dios y abatido. Allí el cumplimiento perfecto de la profecía del siervo sufriente. Ahí el Señor Jesucristo, porque decía, porque todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué está ahí el Señor Jesucristo? Cargando el pecado de todos nosotros. El pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de toda la nación de Israel, de toda la raza humana. Y entonces allí está, por eso que el Señor Jesucristo en un momento dijo, consumado es. La obra está terminada, la obra del Mesías está terminada, la obra de salvación está terminada, es perfecta. Ahora hay salvación, perdón de pecado para todo aquel que se arrepiente y confiesa que Jesucristo es el Señor y el Cristo, el Salvador. Por eso rogamos, amigo, que aún tú no eres salvo, no tienes perdón de pecado, que no no deseches este tiempo tan trascendental en que el Señor Jesucristo te muestra todas sus obras de salvación que ha hecho por ti y por todos nosotros. El Señor Jesucristo le mostró a todos los judíos, la nación de Israel, todas las obras, los argumentos, las evidencias, todo, para que creyeran en él, en el Mesías, en el Salvador, y le despreciaron, le desecharon, y el Señor Jesucristo le ha dicho, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y eso es lo que puede pasarte a ti, amigo, en vuestros pecados moriréis. Tanta evidencia, tanto argumento. Tenemos la Biblia completa, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo puedes examinar, y es la verdad, es el libro sagrado, la profecía perfecta, la salvación perfecta, el Salvador perfecto. Por eso que Juan nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él, en el Señor Jesucristo, tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de la revelación de su palabra, del Evangelio, es que para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido, el siervo, el enviado, el Salvador, el Hijo de Dios, para que creyendo en él tengáis vida en su nombre, así como nosotros hemos creído. Rogamos que este sea tu decisión, tu respuesta ante esta obra tan maravillosa, y es un don de Dios, es un regalo. Tú no tienes que hacer ninguna obra, la obra la hizo el Señor Jesucristo, y una obra perfecta, nada que añadirle. Por eso que Pedro después tiene que predicarle cuando el Señor Jesucristo murió, pues sepultado, pero resucitó y está a la diestra del Padre allí,
tiene que predicar, le dices, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Cristo. Y allí se compugieron los demás, se dieron cuenta del pecado que habían cometido de rechazar al Señor Jesucristo. Entonces, y preguntaban, y compungidos, adoloridos, y ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepentidos, arrepentidos. Y bautícenos cada uno para recibir el perdón de pecados. Lo mismo, amigo, persona amiga que está escuchando, que aún no es salva, arrepentidos y convertidos, arrepentidos del pecado de rechazar al Señor Jesucristo, y tus pecados serán quitados, y como el Señor Jesucristo decía, y serás hijo de luz. Que el Señor añada bendición a los puestos. Muy bien. Damos gracias a nuestro hermano Jaime por esta primera parte de la reunión, una parte tremendamente importante, la predicación del Evangelio. Estaba viendo el texto que nuestro hermano con el que comenzó la predicación, y quiero dejárselo en su retina. Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor, por cuanto me ha ungido para dar, y escuche bien, buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Es tremendo que el Señor, luego de hacer esta declaración que está en el libro de Isaías, Él diga que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo le digo, amiga, amigo, que hoy día, 23 de noviembre, se sigue cumpliendo esta escritura delante de nosotros. Jesús es quien puede librarle, quien puede apacentarle, quien puede redimirle y salvarle. Así que dejamos en la retina eso. Vamos a tocar un tema ahora, en los minutos que nos quedan. Vamos a tocar un tema que es uno de los temas que en muchas ocasiones a mí me han llamado la atención algunos versículos. No sé si se lo he comentado ya en 3 o 4 ocasiones. Hay versículos que tal vez son difíciles, pero son muy llamativos. Están por alguna razón ahí, el Señor los permitió que quedaran en su palabra. A veces nos sorprendemos, no sabemos el por qué están ahí, pero están. Hoy día quiero que revisemos un pasaje, un pedazo de los inicios de la iglesia, y vamos a ver también cómo se comportaban los creyentes en ese tiempo, y luego un incidente que no deja de sorprender. Estamos en los inicios de la iglesia, acaba de venir el Espíritu Santo, acaba ya de ocurrir Pentecostés, los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, y viene al caso porque debiéramos nosotros también estar permanentemente considerando que estamos llenos del Espíritu Santo, no por méritos nuestros. Dios nos ha dado el Espíritu Santo a morar en nosotros. Pero realiza su primer discurso y aprovechando la audiencia que tenía en ese momento en Jerusalén, y vamos a leer, lo primero que vamos a leer en Hechos capítulo 2. Tengo por acá para compartirles, ahí está. Vamos a compartirles esta escritura en Hechos capítulo 2. Muy bien, dice así Hechos capítulo 2 y versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es posterior al primer discurso de Pedro. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya vamos a ver ese comportamiento. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos
ellos, escuche bien, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es un pasaje llama muchísimo la atención. Hay un gran impacto por la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. No nos olvidemos, nosotros también hemos recibido este Espíritu Santo. El día que creímos, que confiamos en Cristo como nuestro Salvador, el Señor vino a morar en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, podríamos pensar que podemos asimilar la situación que nosotros tenemos a estos que dice acá el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos, etc. Vamos a analizar eso. Gran impacto con la llegada del Espíritu Santo. 3.000 personas añadidas después de ese primer discurso, convencidas por el Espíritu Santo. ¿De qué estaban convencidas estas personas? ¿De qué fueron convencidas? De que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador, el Redentor, aquel, como dice la profecía de Isaías, aquel que viene a sanar, que viene a auxiliar, que viene a dar una buena nueva, que viene a curar. Ellos, fíjense que en ese tiempo, 3.000 personas añadidas, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí hay una actitud, un comportamiento que deberíamos revisar. Aquí le quiero hablar a usted, hermana, hermano, que un día recibió la palabra del Señor, pero no se ha bautizado. No se ha bautizado. ¿Sabes qué tenemos? Tenemos hermanos, hermanas, que nos han contado, nos han confesado que creyeron en Cristo como su Salvador. Algunos en pandemia, algunos a través de Zoom recibieron un mensaje, leyeron la Escritura y fueron convencidos por el Espíritu Santo, no por un predicador, y creyeron y recibieron su palabra, como dice el 41. Sin embargo, no se han bautizado y esa es una enseñanza y hay mucha enseñanza respecto al bautismo. Podríamos conversar de eso un día. Pero le invito a usted que es hermana, hermano, que creyó, que recibió la palabra del Señor, puede seguir este ejemplo. El bautismo es un rito, un momento que no le añade salvación a usted. No, usted no es menos salvo por no estar bautizado, pero sí es un mandato del Señor y es una forma de identificarnos públicamente con Él. Así que le invito a que medite en lo que hacían estos nuevos creyentes en ese tiempo. Para el resto dice que hubo un impacto en su vida, es tremendo, en sus actividades, porque dice ahí, el 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra del Señor. No es la idea de los apóstoles, sino que ellos presentaban a Cristo, perseveraban en la comunión unos con otros, estaban juntos, se apoyaban espiritualmente y también sabemos que materialmente, perseveraban en el partimiento del pan, participaban en lo que es la cena del Señor, en lo que el Señor instituyera para conmemoración de Él, para celebrar de Él su entrega, su dedicación, su sacrificio, su derramamiento de sangre, el nuevo pacto. Ahí estaban. Todos los creyentes estaban juntos en el partimiento del pan también y en las oraciones, donde Cristo es el centro, donde la oración es por intercesión por otro, es una oración de apoyo mutuo, es una oración de encomendar algo, es una oración de solicitar algo, es una oración de amor entre hermanos. Y ahí nos llega a todos. ¿Cómo estamos en esta
perseverancia. ¿Ya? En la doctrina de los apóstoles, la palabra, en la comunión, hermana, hermano, hemos dicho en más de una ocasión, y no es para usted, no es para usted esto. Lamentablemente es para los que no están aquí ahora. Para ellos es. ¿Cómo está esa comunión, hermano? Pero es que yo, ¿cómo voy a tener comunión si por Zoom? ¿Sabe que se puede? Se puede un poquito, sí se puede. Y el partimiento del pan, 46, 48 hermanos en la cena que no tuvimos durante 1 año y medio, cena que anhelábamos estar, y hoy menos de la mitad de los hermanos estamos en la cena. Mire, no hemos tenido que dejar a alguien afuera, que nos va a doler por el aforo, nos va a doler tener que pedirle a un hermano que se abstenga este domingo y que lo dejamos inscrito para el otro, pero que no puede este domingo, nos va a doler, pero no hemos tenido que hacerlo porque no hay más interés. Y esto es para los que no han ido, los que hemos ido con alguna regularidad. Bueno, habrá una oportunidad en que no podremos ir, por supuesto, pero la idea es tener un comportamiento como los hermanos al principio de la iglesia, con temor, dice. Sobrevino temor a toda persona. ¿Qué es este temor? ¿Es miedo? Por supuesto que no. Temor a Dios es consideración a Dios. Entender que Dios está, que Dios existe, que Dios participa. Respeto a las cosas de Dios. Obediencia a las cosas de Dios. Eso es temor a Dios. A continuación viene algo que es sorprendente y es destacable. Tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, compartían todos. Mire, es probable por el texto y por otro texto que hay después en el capítulo final del 4 y 5, lo vamos a leer. Es probable que algunos hayan armado una especie de comunidad y se hayan ido a vivir juntos incluso. Viviendo juntos incluso. De manera equitativa. Claro, usted me dirá, pero es que eso no se puede hacer hoy, por hermano. ¿Cómo se le ocurre? O sea, ya, parta por usted, hermano. Parta por usted. Venda su vehículo, venda su casa, venda todo y se lo da a alguien y lo administra y están todos juntos. Sí, es como extremo, ¿eh? Pero lo hicieron. En aquellos tiempos lo hicieron. Hermana, hermano, ¿y no podremos hacer algo así, aunque sea a una pequeña escala? Ok, no venda su casa. No venda su casa y armamos un campamento por ahí, nos vamos todos juntos. Ok, se lo concedo, por supuesto. No venda su casa, no. Pero una pequeña escala, un poquito. No podremos dar parte de nosotros para todos los demás y ser una verdadera comunidad que tiene comunión. ¿No lo podremos hacer? El domingo, en la mañana, yendo y estando ahí, en esta reunión que en vez de que hayan 44 conexiones, de las cuales unos 30 conexiones son de hermanos de la iglesia, los demás son de hermanos de otras partes o amigos o familia. ¿Por qué tiene que ser el 30% de la iglesia que esté intentando? No es que lo hagamos bien, no lo hacemos bien, pero que estemos intentando perseverar en la doctrina de los apóstoles, que estemos intentando la comunión, que estemos intentando el partimiento del pan, que estemos en la oración, el 30%, y tal vez estoy inflando la cifra. Es lo que me preocupa. Que por quedarme en que no, ya no están los tiempos, no puedo vender mi casa, ¿cómo se le ocurre, hermano? ¿Cómo se le ocurre que voy a vender todo y me voy a ir ahí a un campamento? Entonces, como no puedo hacer eso, entonces hago nada. Estoy seguro que hay puntos intermedios. Estoy absolutamente
seguro. El Señor nos hizo nacer de nuevo. A veces se nos olvida. Somos nuevas criaturas. Ya no somos los de antes. No somos los de antes. O sea, no podemos seguir comportándonos como nos comportábamos antes. Porque antes no teníamos al Señor en nosotros. Antes no teníamos amor. El poco amor que había era el que traemos naturalmente, que a veces se pasa a odio, a egoísmo muy rápido, a veces se pasa a amor por mí mismo. Y el Señor nos pone amor en nosotros. El Señor nos invita a continuar con estas prácticas. Usted y yo adaptémoslas. Adaptémoslas, ¿por qué no? Es difícil hacerla de la forma en como lo hicieron los apóstoles. Sí, sí, concuerdo perfectamente. Sinceramente creo que no lo haría. Creo que no lo haría si me pusiera así como frente a frente. Aunque no lo sé. Si no se puede hacer así, entonces póngase usted en campaña y yo me pongo en campaña. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer para que seamos un cuerpo con muchos miembros, pero un cuerpo, donde cada miembro tiene un aporte, donde ningún miembro se duele y el otro no le importa? El apóstol Juan menciona algo que es tremendo. Su primera carta, capítulo 3, capítulo precioso. Hay varios capítulos 3 preciosos por ahí. Menciona el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 3, que aquel de nosotros que ve a su hermano tener necesidad y que yo, teniendo bienes, teniendo cosas, cierro mi corazón, ¿cómo puedo ser del Señor? O sea, veo al que tiene necesidad de cualquier tipo, necesidad de cualquier tipo, y asumo que otro lo va a ayudar, otro lo va a ayudar, sí, otro, sí, y que yo no puedo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. No, es que yo perdí todo, entonces no, yo ya no puedo ayudar. ¿Se acuerda esa mujer que fue y dio un par de moneditas? Que no era nada, no era nada, pero el Señor dijo que ella había dado más que todo. Ella no tenía nada, pero dio de lo poco que tenía. Así que, hermano, yo estoy seguro que tenemos más que esa mujer. Estoy segurísimo. Se nos invita a ser generosos. Son bienes de este mundo, no es más que eso. Siempre decimos, no nos vamos a llevar nada de este mundo, sin embargo, nos encantan las cosas de este mundo y nos cuesta soltarlas. Nos cuesta. El Señor nos dio estas cosas en administración. No las dio para atesorarlas. Los tesoros tenemos que hacerlos en el cielo. Mire, lo hemos dicho otras veces. Aquí tiene 3 recursos de los que usted dispone y que podría efectuar esta colaboración. Y no necesita vender su casa y su vehículo y sus cosas e irse a vivir un campamento con los demás hermanos, que ya sabemos que está difícil esa opción. Está difícil. Dinero, que es fruto de su trabajo. El dinero representa el fruto de su trabajo, así que es un esfuerzo suyo. Dinero, tiempo y capacidades. Ahí tiene 3 elementos, recursos que Dios le ha dado. Dios le dio esos 3 recursos. A algunos les dio más, a otros les dio menos, pero a todos nos ha dado algo de dinero para que lo administremos, algo de tiempo para que lo administremos y alguna capacidad. Alguna capacidad. No, que yo no sirvo para nada. No, esa no. No, que yo no tengo tiempo. Tampoco. No, que no tengo ni uno, no tengo plata. Mire, ya nos conocemos hace mucho tiempo y ¿a quién queremos engañar? ¿A quién queremos engañar? 10 pesos. 10 pesos es mejor que cero. 100 pesos es mejor que cero.
y 100 pesos pueden marcar una diferencia. Somos 100 hermanos en la congregación. 100 pesos cada uno son 10.000. ¿Qué le parece? 10.000. Y estoy seguro que un hermano necesita esos 10.000 de vez en cuando y no los tiene. Y le podemos proveer. Imagínese. No, es que eso lo hacen los ancianos. Podrá decir usted, los ancianos se encargan. Mire, los ancianos a veces ni saben, no se enteran. Sí. Los ancianos tienen que ser informados también. A veces se enteran por su cuenta, pero otras veces no. Y otras veces usted puede ayudar, ¿sabe qué? Supe de un hermano, una hermana que tiene esta necesidad. Yo quiero hacer un aporte, pero les comunico a ustedes para que hagamos un aporte conjunto. Mire qué sencillo. No es complicado, hermana. Elija uno de estos recursos, dinero, tiempo, capacidades. Elija uno y regale con generosidad. Regale con generosidad. No se quede mirando desde la vereda al frente. Esto nos compete a usted y a mí. Nos compete directamente. Mire, Pedro. ¿Qué dio Pedro? No dio nada. Pedro dio el resto de su vida a los demás. Dejó su trabajo. Había vuelto al trabajo. Y el Señor lo llamó y le dijo, Pedro, ¿qué estás haciendo ahí de nuevo? Vamos, a pescar hombres. Dejó su trabajo por amor al Señor. Pablo dio el resto de su vida por los otros. Por amor al Señor de nuevo. Pablo tenía una posición, una religión, y tenía una posición social y de poder privilegiada. Lo dejó. Lo tuvo por basura. Y lo dejó. Y nosotros a veces por el trabajo, por una cosa u otra, dejamos de lado las cosas del Señor. Las cosas del Señor, asistir a reunión, las cosas del Señor, ir a asistir a un hermano, las cosas del Señor, ir a ayudar a otro hermano, las cosas del Señor, ir a entregar un calendario, estos días que estamos entregando calendario. José de Arimatea le dio un sepulcro nuevo al Señor. José de Arimatea era un hombre de dinero. No todo cualquiera tenía un sepulcro. Nos dejó un ejemplo de generosidad. Esas mujeres que sostenían al Señor, que las mencionó Juan, mujeres que sostenían al Señor, porque el Señor no trabajaba, pero siempre tenía comida, no le faltaba la comida. Andaba con 12 apóstoles y probablemente con algunas otras personas. Reaccionemos, hermana. No estoy pidiendo dinero, no, estoy pidiendo su prioridad. ¿Dónde está su prioridad? Leamos el incidente, que este es tremendo. Es tremendo. Pero nos habla a nosotros. Hechos 4. Fin del 4 y principio del 5. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Mire, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto es lo que no podemos hacer ahora, o no queremos, o en realidad no podemos. ¿Sí? Hay que ser realistas, hermano. Pero algún grado. El 36. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mire qué impresionante. Una heredad. Renunció a una heredad. La heredad le iba a durar el resto de su vida en la tierra. La ofrenda de amor para sus hermanos es un tesoro en el cielo. Es amor. 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, y aquí viene lo increíble, con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro estaba iluminado por el Espíritu: Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cómo supo Pedro? Una vida dedicada al Señor. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los hombres, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Zafira no sabía lo que había pasado, ¿ya? Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Le dio una cifra, y ella dijo, sí, en tanto. Era la cifra recortada que había dado Ananías. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este sí que es el pasaje sorprendente. A mí me ha tenido mucho tiempo sorprendido. Sorprendido. Ananías y Zafira que le mienten al Espíritu Santo. Le mienten al Espíritu Santo. ¿Cómo se le puede ocurrir mentirle a Dios? Mentirle al Espíritu Santo. Mire, ¿sabe qué? Mire, yo voy a hablar por mí nomás. Pero yo estoy seguro que en más de alguna ocasión he pretendido mentirle al Espíritu Santo. Como haciendo algo que no está bien y quedándome convencido de que Dios no me vio, o si me vio, se dio cuenta que no estaba tan mal. No. Entonces me engaño solo. Y como nadie sabe, nadie más, solo Dios sí sabe, entonces me quedo tranquilo. Es sorprendente este pasaje. Caen muertos por su pecado. Mire, hay versiones de esto. Una versión es que Ananías y Zafira no eran creyentes, nunca fueron creyentes. Hay personas que pueden pensar eso. Y si no eran verdaderos creyentes, entonces fueron enviados al castigo eterno, desenmascarados y están en el infierno hoy. Porque nunca creyeron en el Señor. No por esta mentira en particular, sino porque nunca creyeron en Cristo. Y por lo tanto, para ellos mentir era normal. Pero eso es si es que ellos no eran creyentes. Porque tal vez sí eran creyentes, pero ¿cómo van a ser creyentes si mintieron? ¿Y que un creyente nunca peca? ¿Nunca? No, le decimos a Dios mentiroso si aseguramos que un creyente nunca peca. El creyente peca. Hermana, hermano, a veces pecamos también. Así que si eran creyentes, ¿saben lo que ocurrió? Si ellos eran creyentes, lo que ocurrió es que Dios decidió sacarlos del deleite temporal, que significaban para ellos las posesiones materiales. Para ellos parece que la posesión material era muy, muy agradable. Ellos tenían ese deseo. Entonces el Señor dijo, ¿saben qué? A ustedes les importan más sus posesiones materiales que a mí. Y son creyentes. Ustedes han creído en mi Hijo. Ustedes vienen al cielo, vienen acá, van a venir, van a estar acá. Pero mientras están en la tierra, disfrutan una y otra vez de las posesiones materiales, a nivel de que son capaces de mentir. Se acaba su vida allá, vengan acá. Ya están perdonados, pero vengan acá, dejen el pecado. ¿Cómo estaría, hermana, hermano, que usted y a mí el Señor nos dijera un día, ¿sabes qué? Tú eres creyente, vienes donde Cristo, eres salvo, tu pecado fue perdonado, pero tú insistes porque te gusta el pecado, te gusta, y has dejado algunos, pero otros no. Esa es la lección que tenemos acá. Es tremendo, es tremendo. Y
se trata de mentirle al Espíritu Santo, pretender mentirle al Espíritu Santo. Cuando alguien dice que no tiene tiempo para las cosas del Señor, que no tiene dinero, que no tiene habilidades, que que yo no sé, no sé nada. Cuando tú trabajas por la iglesia desde lejos, o de tan lejos que no hay trabajo, y no se trata que lo sepa otro, lo tienes que saber tú y el Señor. Hay hermanos que en silencio y secreto trabajan por esta comunión de hermanos. Y a veces alguien sabe, y es mejor mantenerlo en secreto, porque somos vanagloriosos, y si alguien empieza a divulgar, mira el hermano lo que hace, mira la hermana lo que hace, tal vez se nos va a hinchar el corazón, ese corazón traicionero, tal vez. Pero hermano, hay tanto que hacer. Material y espiritual. Pongámonos al servicio del Señor. Prioricemos actividades del Señor. Prioricemos personas. Prioricemos acciones que tengan que ver con Cristo. Le invito a que le dé una nueva vuelta. No es que el hermano se puso a hablar otra vez de la historia de qué hago yo por la iglesia. Sí. ¿Sabe por qué? Usted sabe por qué. Porque usted sabe cuánto tiempo, dinero y habilidad que Dios le dio, cuánto de esos bienes que usted tiene se los da el Señor. Usted es el que sabe. Yo no lo sé. Yo sé los míos. Y si tiro lápiz así, ¿será el 1% del tiempo? ¿Será el 3% del dinero? ¿Será el 4% de mis habilidades que yo tengo? ¿O será cercano a cero? No. Los creyentes, en el principio, los creyentes perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y compartían las cosas materiales para que ninguno tuviera una necesidad real no satisfecha. Vamos a orar para terminar esta reunión de esta tarde. Oremos, por favor. Padre Celestial, te agradecemos que nos das tu palabra, que nos muestras primeramente el Evangelio, donde vemos a tu Hijo, cual el Redentor, el Salvador, el que puede sanar, el que perdona, el que sufrió la justicia tuya, Padre, para que no la sufriéramos nosotros, el único que puede llevarnos a ti. Y ahora, Señor, una palabra donde nos muestra cuál debería ser nuestra reacción frente a tan grande don que hemos recibido. Hemos sido perdonados para siempre. Y tú quieres que seamos uno, tu iglesia, que trabajemos como uno, que nos ayudemos, que nos queramos, que nos abracemos, que caminemos juntos. Padre, ayúdanos a tomar conciencia en un mundo que materialmente es algo egoísta, es algo individualista, pero espiritualmente no tenemos por qué ser de esa forma. Tú nos invitas a ser uno, tu iglesia, un cuerpo, muchos miembros. Gracias, Padre, te damos una vez más y quedamos bajo tu dirección y en tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.